Un nuevo programa de las provincias también existen. Sin duda, el panorama político del país está muy convulsionado. Empecemos por analizar lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof, Axel Kicillof, se abrió o pretende que partir el Partido Justicialista, dejándola a Cristina Kirchner y sus seguidores fuera de carrera. Esto, sin ninguna duda, va a ser una tarea muy difícil para Kicillof. Por el momento, Kicillof separó las elecciones provinciales de las nacionales, pero no puede conseguir el apoyo suficiente para eliminar las PASO. Es decir, que en provincia de Buenos Aires va a haber, los ciudadanos tendrán que ir 3 veces a votar. Una vez para para las PASO en el orden provincial, porque las PASO en el orden nacional han sido suspendidas. Entonces, van a tener que ir una vez, si es que no se deroga las PASO, van a tener que ir una vez para las PASO, otra vez para las definitivas provinciales y después otra vez para las nacionales. Sin duda, esto afecta al kirchnerismo porque Cristina pretende unir las dos elecciones, la nacional y la provincial, para ser ella candidata a diputada nacional. Pero, mientras tanto, si no se llega a un acuerdo, ella va a ser candidata a diputada provincial. ¿Por qué? Porque necesita fueros, porque en cualquier momento una Corte Suprema que se pueda constituir, porque en este momento la Corte Suprema tiene 3 miembros, y cuando va a emitir un fallo, convoca a jueces camaristas para que integren la Corte y producir un fallo. Si se produce un fallo, confirmatorio de las 2 condenas que tiene Cristina Kirchner, que es lo más probable, sin duda va a tener que cumplir prisión. Y en ese caso, ella, si tiene fueros como diputada provincial o como diputada nacional, podría evitar la condena. Bien, ese es un tema. El otro tema que se plantea en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, ¿y por qué hablamos de provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires? Porque lo que ocurra en provincia de Buenos Aires va a dar un índice de lo que ocurre en el país. Por eso están trabajando en estos momentos representantes del PRO, es decir, del partido de los Macri, con La Libertad Avanza, el partido de Milei, encabezados en las negociaciones por Karina Milei, que se ha constituido por delegación de Javier Milei en la arquitecta de la estrategia política de La Libertad Avanza. Dentro de esa estrategia se piensa en provincia de Buenos Aires llevar una alianza entre ECO y provincia de Buenos Aires. ¿Eso qué puede ocurrir? Tratar de vencer al justicialismo, que se presume va a ir dividido, una parte con Kicillof y otra parte con Cristina Kirchner. Las dos KK, que tome usted, tómelo como le parezca. Ahora, si va dividido el justicialismo en provincia de Buenos Aires, el hecho de que PRO y La Libertad Avanza puedan constituir una sola fórmula significa que pueda ser derrotado el justicialismo en provincia. Y eso es importante, porque provincia de Buenos Aires tiene un 40% de los votantes del país, y lo que ocurre ahí refleja lo que puede ocurrir en el país. Ahora, la situación que se plantea es difícil. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires vota el 18 de mayo, y las alianzas en provincia de Buenos Aires tienen que hacerse, se cierran el 14 para las provinciales. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Cuando en Ciudad de Buenos Aires, el partido PRO y La Libertad Avanza están enfrentados a rajatabla. Entonces, tienen que votar el 18. Pero para hacer una alianza en provincia de Buenos Aires, tienen que formalizarla el 14. ¿Cómo va a jugar esa alianza del 14 presunta en provincia de Buenos Aires en la elección que se hace el 18 para la ciudad de Buenos Aires? Ahora, yo realmente no entiendo por qué Karina Milei
y los que, digamos, los que la siguen, quieren enfrentarse con los Macri a rajatabla dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, quitarle a los Macri el triunfo en provincia, en ciudad de Buenos Aires, que es donde nació, digamos, el PRO y donde se espera que la elección tenga un resultado favorable a uno u otro. Pero, ¿y el justicialismo cómo va a jugar en ciudad de Buenos Aires? ¿No era más lógico que PRO y La Libertad Avanza hicieran listas comunes para la ciudad de Buenos Aires? Y entonces se soluciona el problema, que en 4 días lo que es un enfrentamiento en ciudad de Buenos Aires se convierte en un enfrentamiento o una alianza, enfrentamiento en ciudad y alianza en provincia. Todo eso separado por 4 días locos que vamos a vivir. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Según Carlos Pañi, puede haber una campaña sucia del mileísmo en contra del macrismo. Y entonces el macrismo anuncia de que si le hacen una campaña sucia a Jorge Macri y al ingeniero Macri en Ciudad, van a descubrir los negociados, el asesor estrella que tiene Milei, Santiago Caputo. Se habla de negocios y uno lee y hay que tener con lápiz y papel que fulano es socio de Mengano, que a su vez es socio de Sultano, y entonces se crea toda una situación que prácticamente nos horroriza, porque también, ¿por qué nos horroriza? Porque están metidos jueces y fiscales dentro de este, de este manejo tortuoso que se hace de la economía y de la política en el país. Y entonces, si resulta que a la Corte Suprema quería el gobierno llevar a un juez como Lijo, entonces tenemos miedo, porque la Corte Suprema es la última instancia, la última garantía que tenemos los ciudadanos para lograr justicia para uno y justicia para todos. El tema de la Suprema Corte tiene directa implicancia en la política correntina. ¿Por qué? Porque el senador Vizqui, correntino, que preside el bloque radical, trató de todas formas de evitar el rechazo que hubo en el Senado, tanto a García Mansilla como a Lijo. ¿Cómo quería evitarlo? Retirar, que el Poder Ejecutivo retire las propuestas. Estuvo conversando hasta el último momento con Santiago Caputo, que es el que resuelve. Y después fue a hablar, primero con Santiago Caputo, que es el que resuelve, y después fue a hablar con el presidente Milei y no consiguió retirar. Y entonces es una cuestión que uno no entiende qué busca Milei. Si hace cosas sabiendo que van a rechazar o que van a caer mal, ¿y para qué los hace? Vamos a recordar que se metió en un tema de homosexualidad y demás en una conferencia en Davos, de que era una conferencia económica. ¿Qué necesidad tenía de plantear una cuestión así? Como qué necesidad tenía de insistir con Ariel Lijo
como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Todas estas cosas van cayendo, como también el tema de las criptomonedas, que digamos, la criptomoneda, lo que hizo el presidente Milei fue propiciar el desarrollo de una criptomoneda y luego de unas horas de sacarle el apoyo. Con eso, ¿qué ocurrió? Que subió, con el apoyo del presidente, subió el valor de esa criptomoneda que es Libra. Y entonces, cuando le saca el apoyo, baja la cotización de esa moneda. Y en el interín hay quienes, sabiendo qué iba a pasar, levantaron el precio y después lo bajaron. Con lo cual hay millones de dólares que han quedado en el aire, no se sabe en el bolsillo de quién. Esto ha traído que Milei sea, considerado en infracción a las leyes por el FBI de Estados Unidos, por demandas en España, demandas en nuestro país también. Y bueno, todo esto se lo buscó inconscientemente o conscientemente. ¿Por qué se aprueba una comisión investigadora en Diputados de la Nación y resulta que se vota a favor de la interpelación a el ministro de Economía, del jefe de gabinete, pero no se llama a declarar a Karina Milei, que es la que facilitó el acceso de los que propiciaron ante el presidente Milei el apoyo a una criptomoneda. Entonces, hay algo que dentro de la constitución de una comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados, se combinó, hubo arreglos entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Así se reflejan por lo menos los comentarios que salen en Internet de la Nación. Acá en Corrientes hubo un intento de crear una tercera fuerza que pueda actuar libremente de la influencia del radicalismo en las próximas elecciones y de su Vamos Corrientes, y tendió también afuera del justicialismo. Esto lo estaba presidiendo Perucho Casani en forma, personal. Creo que el Encuentro Liberal es el que está moviendo y tratando de nuclear sobre la candidatura de Perucho, tratar de que todos los otros partidos que firmaron o que estuvieron un acuerdo días pasados, propician en su momento la candidatura a gobernador del presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, yo les decía en un comentario del programa anterior que está muy bien los propósitos o las pautas que quieren poner, porque ¿quién no está de acuerdo con el desarrollo de la provincia, el desarrollo de los municipios, que pavimentar calles, resolver el tema de la pobreza? Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el método para poder conseguir estos logros tan esperados por la sociedad correntina? Cuando llegue el momento de definir candidaturas, definir quién va a ser candidato a gobernador de ese grupo, quién diputado y demás, ahí se va a armar se va a desplomar todo lo que se está hablando. Y una muestra lo tenemos con que los responsables del Partido Liberal, por ejemplo, y de otros partidos han salido a desmentir que estuvieran por unirse con Perucho para un movimiento político nuevo. Todo esto va a reflejarse teniendo como mira las elecciones provinciales que se van a hacer seguramente en septiembre de este año. Bien, vamos a tener hoy un reportaje al vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Brayar Pocar, que ha desplegado una intensa actividad en estos 4 años que se cumplen como vicegobernador electo. Todas estas
acción que desarrolló la vicegobernación es de destacar como un movimiento cultural también, con homenajes a países como el caso de Grecia y otros más, y también desde el punto de vista cultural con la Orquesta Sinfónica de la Cámara del Senado y demás. Bien, vamos a un corte y ya estamos con el doctor Pedro Bayar Pocar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos en la legislatura con el señor vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Bayar Pocar. Esta vicegobernación no se caracterizó por estar sentados esperando que el gobernador vaya de viaje fuera de la provincia y sustituirlo. Ha sido una vicegobernación muy activa. Además, el vicegobernador preside el Consejo Provincial para el Crecimiento y el Desarrollo. Y recientemente hubo una reunión en Goya con los intendentes municipales. Es importante la labor que se realiza en el desarrollo de los municipios. Sobre eso vamos a preguntarle al señor vicegobernador qué nos dice sobre este tema. Buen día, Pedro. Buen día. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Y qué nos podés decir de la reunión? Bueno, muy interesante lo que planteás, Toto. Anoche estuve en Goya, llegué bastante tarde, porque en el contexto del plan estratégico que viene elaborando la provincia, primero de 2013-2020, después 2022-2030, hay varios municipios que están trabajando en sus propios planes estratégicos, porque obviamente el desarrollo provincial está absolutamente relacionado con el desarrollo de los municipios. Sí. Y ayer presentaron sus planes estratégicos los municipios de Goya, Bella Vista y Curuzucuatiá. Muy buenos planes, realmente muy interesantes, y es oportuno que lo hagan en un año electoral. ¿Por qué? Porque eso implica generar algún tipo de compromiso. Como estos son planes donde participa totalmente la sociedad civil, sí, solamente el municipio lo que hace es coordinar y proponer. En un año electoral es bueno plantear eso para que quienes resulten electos en las próximas elecciones y asuman, porque este año también no solamente se renueva el gobernador, sino que se renuevan todos los intendentes. Quien asuma el próximo 10 de diciembre en alguna medida tenga una continuidad en las acciones de gobierno. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, por eso es muy importante. Eso es dentro del Consejo Económico y Social. Dentro del plan estratégico que está llevando adelante la provincia, donde nosotros lo que hicimos fue la propuesta, la decisión la tomó el Poder Ejecutivo, el gobernador, y que es además el que va ejecutando muchas de las medidas a medida que va transcurriendo el tiempo. Realmente creo que se está dando algo que cuando se aprobó esto que se llamaba el Pacto Correntino de Crecimiento en la Constituyente de 2007, se pensaba que era una declaración de buenos deseos. Sí. La verdad es que esto se está concretando cada vez más, y fíjate vos, yo voy a poner un solo ejemplo de cómo está relacionada la tarea de los municipios con la provincia. La provincia está llevando adelante en el campo turístico, entre otras cosas, el desarrollo de Liberá, ¿no es cierto? Tanto el Parque Nacional como el Parque Provincial.
el Iberá tiene un montón de portales que son lugares de acceso. Normalmente esos portales coinciden con los municipios. Entonces, cuando viene un turista, la provincia hace la gran tarea, pero ¿quién se encarga de ofrecer los servicios para que el turista se sienta a gusto, vuelva, ¿no es cierto? Y entusiasme a otros para que vengan. Se encargan los municipios. Sí, ahora... Entonces la tarea se entiende como necesariamente tiene que ser coordinada. Y es un solo ejemplo, ¿no? Sí, ahora se realizó en Neuquén, en Copahue, una reunión del Skol Club, que es una asociación de profesionales de turismo, en la cual Corrientes estuvo presente con la mayor delegación de 12 personas, en la cual estaba incluido yo también, como fundador y primer presidente de la época en que yo estaba en hoteles y en agencias de viaje. Ahora, ahí hicimos entrega de unos libros que hay sobre el carnaval correntino y también hablamos del Iberá, como coincidente con lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Eso es importante, participar de estas reuniones por donde hay presentaciones de representantes de 10 provincias, y hubo en esta oportunidad, ¿no es cierto? Efectivamente. En la transformación de la matriz productiva que está experimentando Corrientes, lo que se está haciendo es convertirnos en buenos, muy buenos, en determinadas cosas. Uno de ellos es el turismo, y el turismo de naturaleza en particular, sí, que tiene su expresión en el sistema del Iberá, pero también en la reserva del Isoró, creada hace poco tiempo, que está profundamente ligada al municipio de San Isidro, en todo lo que es la actividad de pesca en el río Paraná, sobre todo, ¿no es cierto?, con la presencia de gran cantidad de turismo, sobre todo brasileño, que viene en cantidad impresionante. Sí. Entonces, por eso esto de que el desarrollo de los municipios tiene que estar absolutamente coordinado con las políticas de desarrollo que lleva adelante la provincia. ¿Cómo ves algunas intenciones de políticos que hablan de reducir la cantidad de concejales o de representantes de los municipios? El número no tiene nada que ver, Toto. Nada, absolutamente. ¿Sabes qué es lo que implica? El porcentaje. Si vos decís que en el presupuesto, como en el caso de la legislatura de Corrientes, del Poder Legislativo, tenés menos del 2%, vos distribuís ese 2% como sea. Así es. A 4, a 5 o a 20. Y lo mismo pasa con los consejos municipales. Ahora, si uno dijera, bueno, vamos a ampliar el número y entonces llevamos en el índice presupuestario al doble, es otra historia. Pero no es así. Bien. No es así. Entonces, en tanto y en cuanto se mantenga el porcentaje que se destina al cuerpo legislativo, llámese provincial o llámese, y lo mismo pasa con el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Mientras se mantenga en ese porcentaje, que el Poder Legislativo gaste como quiera, por supuesto con transparencia, pero distribuya como le parezca más oportuno. Sí, yo pienso que limitar la acción de los municipios no es positivo. No, los municipios hoy son los grandes protagonistas. Ha cambiado absolutamente la historia de los municipios. Y en eso la reforma constitucional de 2007 tiene mucho que ver, porque le otorgó a los municipios 3 o 4 cosas muy importantes. Primero, aumentó el piso coparticipable, es decir, de los recursos que la nación, de la provincia recibe de coparticipación, automáticamente coparticipan los municipios, y eso se fue incrementando a razón de 1 punto por año hasta un porcentaje que tienen hoy. En segundo lugar, le pasó como propios recursos como el impuesto inmobiliario urbano. Eso es propiedad de los municipios, que no lo era antes. Sí. Más lo que cada municipio recaude por patentes de vehículo, por tasas de alumbrado, barrido y limpieza, etc. Consolidó la institución municipal. Entonces, hoy los municipios son verdaderos organismos de orientación, desarrollo, de crecimiento y de desarrollo de sus respectivas comunidades. Sí. El señor gobernador hoy en los diarios está diciendo de que en la capital 20 años que no se ha hecho inversiones, y que este gobierno hizo muchas inversiones. Hizo muchísimas. Sobre todo en el municipio de Capital, ¿no? Ahora, hizo en todo el interior, Toto, ¿eh? Sí. Porque yo te digo, hay que recorrer y ver, ojo, primero, por ejemplo, las plantas de asfalto que se compraron, hay en Capital, pero también se han comprado en el interior. Lo que refiere el gobernador es que la ciudad de Corrientes había sido postergada por diferentes gestiones,
que en estos últimos años se ha hecho una enorme inversión. Hoy yo recorro mucho la ciudad, eso vos lo sabés. Al barrio que vos te vas encontrás algún tipo de mejora, sobre todo lo que tiene que ver con la eliminación de las zanjas con aguas servidas que fueron reemplazadas por cordón cuneta, ripio y en muchos casos asfalto. Sí, un remisero que me trajo hasta acá hoy me comentaba que en el barrio Santa Teresita se han pavimentado calles, Sí. Que con eso se solucionó un problema muy importante. Ahora vemos que en la calle San Martín hubo un hundimiento también, los años que tiene el pavimento ahí hay que ver. Claro, qué esos pasa. son los viejos pavimentos de la ciudad, ese es el viejo circuito de la ciudad que ha de tener más de 100 años, yo Sí, creo, ¿no? sí, por supuesto. Además, recordá vos que Corrientes, la ciudad de Corrientes está sentada sobre varios arroyos Sí, que están entubados, ¿no? Ahora, en la vicegobernación ha estado desarrollando un campo muy importante en cuanto a invitados y la orquesta sinfónica y demás. ¿Qué no podés decir de esa actividad que se ha desarrollado? No se ha limitado únicamente a una cuestión política, sino a un desarrollo. Ya desde hace bastante tiempo venimos llevando adelante como lo que yo llamo labor complementaria a la acción legislativa. La actividad cultural que ya empezó, la agenda está en pleno desarrollo. Ayer hubo otro evento de una nueva exposición de cuadros de un artista local y esto sumado a conciertos que hacen tanto el coro como la orquesta filarmónica, como el departamento lírico que tenemos ahora, más el ballet juvenil folclórico, el coro de los chicos cantores, los bomberitos cantores. Es decir, hay una agenda cultural sumamente intensa que arrancó en marzo y va a terminar en diciembre. La de este año, ¿no? Sí. Así que eso hacemos. Y lo otro que hacemos siempre es el agasajo a determinadas personalidades por su trayectoria, por lo que le han dado a la sociedad y al país. El brigadier Cini, por ejemplo. Ayer se le dio la distinción al brigadier mayor Cini Goyano, que en la isla de en la guerra de Malvinas comandó la escuadrilla que tenía como misión atacar a los barcos, porque las tareas se distribuían. Habían aviones que se dedicaban al combate con otros aviones. Habían aviones que se dedicaban a atacar los barcos y habían otros aviones sin armas que hacían tareas de distracción, de vigilancia y de espionaje. Sí. El brigadier mayor Cini, que Goyano, él destacó que su primer título fue maestro, se recibió de maestro en Goya y después ingresó a la Escuela de Aviación Militar. Llegó a casi la máxima jerarquía, brigadier mayor. Fue agregado militar, agregado aeronáutico en Estados Unidos, pero tuvo un papel destacadísimo en la guerra y a mí me emocionaba cuando él decía: de la primera misión salieron 4 y volvió 1. Y cualquiera diría, bueno, entonces no, seguían saliendo misiones tratando de corregir y aprender, porque Argentina nunca había estado en guerra desde hacía más de 100 años. ¿No es cierto? Y estábamos peleando contra una potencia que si algo tiene experiencia en guerras. Por supuesto. Bueno, iban con un alto nivel de profesionalismo, pero un alto nivel de coraje y de valor, corrigiendo eso hasta que se iba mejorando. No solamente bajar el porcentaje de muertos, sino ser más eficiente y más efectivo en los ataques. Hicieron desastre a la flota inglesa. Bien. Y una frase que él dijo ayer a mí me quedó grabada. ¿Sí? Nosotros fuimos a defender a la patria, no a defender un gobierno. Sí, eso es una cuestión que tiene una interpretación a lo mejor que el general Galtieri, que era presidente provisorio por un golpe de Estado, se apuró para hacer el proceso de Malvinas porque pretendía ser candidato a gobernador, una especulación política. Pero bien, vamos a un corte y seguimos con el tema político que estamos enfrentando en la política y en el país.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. ¿Cómo ves el panorama político de la provincia y del país? Ahora tenemos partidos que están muy fuertemente divididos, alianzas que se presentan, algunos que invocando el sello de un partido, después son desmentidos por los mismos presidentes de los partidos y demás. Hay una confusión muy grande. ¿Vos creés que esta situación, porque el partido que vos presidís, el Partido Popular, ya tomó una posición, que la resaltamos en otros programas, de decir que en caso de una alianza el gobernador debe ser de la Unión Cívica Radical? Eso es importante, ¿no? No, yo lo que dije siempre, esta alianza se armó en torno a una convocatoria que en su momento hizo el radicalismo y que naturalmente, por ser el partido que tiene mayor cantidad de votos, es a quien le corresponde la candidatura a gobernador. Eso nosotros no lo discutimos. Si bien después el debate del resto de las cosas, las candidaturas, las ubicaciones, las responsabilidades, pero eso también está muy relacionado con la actividad y la cantidad de votos que cada uno aporta. Por eso siempre digo que la mejor tarea que nosotros podemos hacer apoyando a la alianza que formamos parte es fortalecer el partido. Y nosotros lo fortalecemos trabajando todo el año. Este año ya hemos arrancado con 2 actividades importantísimas. Ya fue en enero y febrero la colonia de vacaciones, el verano popular, con miles de chicos, cientos de adultos mayores, porque había días destinados a adultos mayores y días destinados a chicos. Fue un éxito, batimos todos los récords en cantidad de participantes. La Escuela de Gobierno la semana pasada organizó una conferencia, vino el doctor Lorenzetti, hijo, que es un especialista nacional en derecho ambiental. Planteó todo lo que es el esquema del derecho ambiental en la Argentina, los fallos de la Corte, los casos concretos que se están viviendo. Fue una conferencia interesantísima, a salón lleno, con mucha presencia de alumnos de derecho, profesionales, magistrados, inclusive gente que vino del Chaco. Nosotros no nos quedamos, trabajamos, haya o no haya elecciones, nosotros estamos siempre muy activos. Ahora, el Partido Popular se está extendiendo al Partido Nacional en otras provincias. Sí, estamos trabajando en eso. En algunas provincias estamos muy avanzados, en otros estamos un poco más lentos, pero nuestro deseo es que antes de fin de año podamos tener ya presentada el pedido de personería del Partido Nacional, que se va a pasar a llamar Partido Popular Federalista, porque va a tener una fuerte impronta federalista y además desde los orígenes mismos del partido, porque nace del interior y no en torno a ninguna figura política en particular, como han nacido otras fuerzas que nacen para apoyar a un candidato, sino en torno a una causa, que es la causa del federalismo y de la reivindicación del interior. Ahora, volviendo al tema municipal, ya que estamos hablando de elecciones municipales, ¿no te parece que habría que darle, así como el vicegobernador preside el Senado, digamos, que darle alguna función al viceintendente, porque en estos momentos el viceintendente no preside el Consejo Deliberante? En algunos lugares sí, por ejemplo en Goya sí, en Goya preside. Eso es lo que pasa, que la Constitución ha dejado librado a que las cartas orgánicas de cada municipio, porque lo otro que surgió como fortalecimiento que decíamos es que cada municipio tiene su propia carta orgánica, su propia mini constitución, digamos. Y eso la Constitución provincial le deja librado a cada municipio que decida
sobre las funciones del viceintendente. En el caso de Capital no preside el Consejo Deliberante, en el caso de Goya sí. Por ejemplo, claro, hay lugares donde el viceintendente preside el Consejo Deliberante, creo que en Salada también, y hay otro lugar donde no. Posiblemente habría que ver de que tenga mayores atribuciones para que sea una figura no solamente representativa, sino también funciones ejecutivas, ¿no? Sí. Ahora, cuando hay la inquietud en los viceintendentes, aunque no presidan en los consejos deliberantes, de desarrollar una actividad como lo estás haciendo vos desde tu cargo de vicegobernador. Ahora, ha sido objeto de una distinción por parte del Senado de la Nación. ¿En qué consiste eso? No, la distinción la otorga una publicación que se llama El Parlamentario, que es un instrumento de prensa que funciona hace más de 40 años en el Congreso y que desde hace 32 años, todos los años otorga una distinción a legisladores y a periodistas parlamentarios, en un sistema de votación que ellos tienen donde participan periodistas y legisladores, por acciones destacadas. Cada tanto distinguen a un ex legislador, con un premio especial a la trayectoria. En este año me tocó a mí. Bien. No es nada del otro mundo, pero es un mimo. Sí, es una consideración importante. Una consideración, fue una ceremonia muy linda. Yo pude dar unas palabras y recordé no solamente la buena manera que trabajé, porque la verdad que yo hacía casi 3 años que no volvía al Senado. Te recuerdo que los 2 últimos años de mandato mío estuvieron signados por la distancia, porque el Congreso se cerró por la pandemia y nos manejábamos virtualmente. Se trabajó muchísimo virtualmente, pero se perdió el contacto personal ese que también es parte de la vida, ¿no? Y bueno, cuando volví al Senado, la verdad que me decía un periodista de la TV pública que estaba allí cubriendo el acto, que le sorprendía cómo me saludaban con afecto trabajadores de la casa, periodistas, legisladores que estaban algunos conmigo, que siguen. Y bueno, la verdad yo destaqué dentro de la labor legislativa 2 cosas que me dan especial satisfacción. Uno, está muy relacionada con la actividad de ustedes y la actividad del periodista parlamentario, que es la Ley de Acceso a la Información. Sí. La Ley de Acceso a la Información que permite que todo ciudadano conozca las acciones de gobierno. Y la otra, algo que tiene que ver con Corrientes, yo soy autor, conjuntamente con el entonces senador Pinedo, del proyecto de ley para crear el Parque Nacional Iberá. Bien, ahora, digamos, ¿cómo ves la actitud del Senado al rechazar los pliegos presentados por el presidente? Esa es una atribución del Senado. Lo que pasa es que tratándose de una cuestión tan delicada como es la Suprema Corte, y yo lamento profundamente, yo no lo conozco al doctor Lijo y no tengo nada que decir de él, pero lo conozco al doctor García Mancilla, lo sé de una persona de una integridad moral extraordinaria. Creo que la Corte le hubiese sido un gran aporte para la Corte. Creo que el debate se tuvo que haber planteado de otra manera y no como una cuestión política. Vos que sos un abogado con mucha experiencia, sabés que la Corte es la última garantía de protección de los derechos de la gente. Entonces, el debate se tuvo que haber tratado de otra manera y no como un problema político como se lo planteó. Sí, pero también te debo decir que no el Senado, porque a veces se dice el Senado, pero estamos hablando de la mayoría de los que manejan el Senado, que es el justicialismo. Ya en la época del ingeniero Macri y de Fernández había un atraso en otorgar acuerdos a los magistrados de más de 400 jueces que estaban esperando ser designados, que habían sido propuestos por el Consejo de la Magistratura. No eran designaciones políticas. Y la mayoría que manejaba, sobre todo el kirchnerismo, bloqueaba esas designaciones. Ahora, la integridad moral de García Mancilla está demostrada con su renuncia a la posibilidad de continuar dentro de la Corte, porque él ya pudo haberse quedado. Claro, él ya tenía, digamos, hasta le habían tomado juramento, ¿no es cierto? Sí. Pero resolvió no continuar. Ahora, Lijo se dice demasiadas cosas sobre él. Digamos, yo no puedo decir nada porque la verdad que no lo conozco. Correcto, sí. Pero a García Mancilla sí lo conozco. Uno se maneja con la información. Lo que llama la atención es que García Mancilla, siendo un catedrático
siendo un especialista dentro del derecho constitucional, digamos, haya tenido más impugnaciones que en la votación del Senado, más votos en contra que los mismos que tuvo el hijo, ¿no es cierto? Y bueno, esas son las cosas que... políticas, digamos. Exactamente. Bien, ahora... Pero creo que él tomó la decisión correcta de decir, bueno, si el Senado no me da el acuerdo, yo no me voy a quedar, y presentó su renuncia. Es lo que yo la verdad que lo felicito. Por supuesto. Ahora, ¿cómo ves la situación política en Corrientes? Digamos, ¿hay posibilidades de que la alianza que representa el gobernador Valdés se constituya nuevamente, siga adelante? Yo veo a la alianza la veo muy bien, a Vamos Corrientes la veo muy bien. Siempre hay altas y bajas. Este espacio político de que se creó ha tenido altas y ha tenido bajas que después volvieron. Entonces estas cosas son normales. Lo que va a llegar el momento en que esto, cuando se consolide la campaña, empiece la campaña y se definan las candidaturas, se sabrá quiénes están adentro y quiénes no. Bien, yo hice un comentario sobre esa reunión de representantes de distintos partidos que se hizo en esta semana y que fue publicado en los diarios locales, de que todos coincidimos en los grandes propósitos, pero que una vez que empiece a tratarse el tema de candidaturas, eso se va a desperdigar, ¿no es cierto? Porque ya Ardoy, que es el presidente del Partido Liberal, desautorizó a una legisladora que estuvo en la prisión, y eso ha ocurrido en otros partidos también. Bien, ahora dentro del justicialismo hay una cuestión importante, que es el enfrentamiento del gobernador Kicillof de provincia de Buenos Aires con Cristina Kirchner, ¿no? Ahora, ¿eso puede tener su repercusión acá en Corrientes? La verdad que yo no conozco la vida interna del Partido Justicialista. Vos sabés que yo soy muy respetuoso de la vida interna de los otros partidos, porque soy muy celoso del mío, o del partido al que yo pertenezco. Pero siempre los conflictos políticos de provincia de Buenos Aires complican a todo el país, o repercuten en todo el país. Así es. Eso es así. Estamos hablando de un distrito que tiene 18 millones de votantes, ¿no? 15 millones, no sé cuántos son. Prácticamente deciden una elección presidencial. Claro, totalmente. Sobre todo desde que se eliminó el colegio electoral. Sí, ahora se presenta... Acordate que antes tenían, ya que hablamos del justicialismo, dentro del justicialismo se destacaban muchas figuras del interior, como era el escribano Vittel en Chaco, o Vicente Saadi en Catamarca, o así, y hoy se definen 4 o 5 intendentes del conurbano. Esos son los que deciden, ¿no? Así es. Bien, ahora uno interpreta de que todo esto puede tener una salida inmediata, porque indudablemente el gobierno provincial se destaca por el apoyo que le ha dado a la municipalidad para tener una avenida costanera tan linda como tenemos ahora, las calles de los barrios que se han asfaltado. Es decir, todo eso repercute en la campaña electoral, digamos. Hay cosas para mostrar, ¿no? Hay un gran apoyo del gobierno provincial y también hay una gran labor municipal. Las dos cosas se complementan. Sí. Pero sin duda yo no me acuerdo de un gobierno provincial que le haya dado tanto apoyo a la capital, a todo el interior, pero estamos hablando de la capital. Y sumado esto al accionar de la gestión municipal, que creo que ha hecho una buena tarea también. Sí, ahora, así como en provincia de Buenos Aires los municipios son los que tienen mucha fuerza, acá en Corrientes la capital, digamos, electoralmente puede decidir una elección, porque es el lugar donde hay más votantes, incide ¿no? mucho. Sí. Bien, ahora, digamos, para concluir este reportaje y este tiempo que nos has dedicado, ¿qué opinás del desarrollo del tema cambiario, las tratativas que se hacen en el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ves eso? ¿Que vamos a tener una salida positiva? Porque aparentemente el acuerdo está cerrado. Se preveía originariamente un desembolso inicial de un 40%, ahora aparentemente sería un poco más del 40% como primera entrega de dinero. Eso le va a permitir al Banco Central tener una reserva, consolidar sus reservas, que en este tiempo ha tenido que estar gastando un poco para evitar que se dispare la moneda norteamericana.
La duda que yo tengo, y no la conozco y creo que la mayoría de la gente no la conoce, es si dentro de ese acuerdo existe algún tipo de compromiso de modificar la paridad cambiaria. Sí. Es decir, de que el dólar tenga que subir un poco más. Eso, la verdad, no conozco esa información. Sí. Igual no creo que en el caso de producirse no sería una disparada, sino algún reajuste en el costo del dólar. Sí. Se habla de la semana próxima como una semana en la cual se van a producir todos los, digamos, los posibles acuerdos. Ahora, llama la atención de que el presidente Trump, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, ha resuelto, y se lo reflejan los diarios, de que no se va a importar más carne argentina, al mismo tiempo que estamos viendo con sorpresa que se va a importar carne de Brasil a la Argentina, sobre todo a la Patagonia, por ser más barata la carne importada que la nacional, ¿no? No, yo creo que eso lo va a solucionar el mercado norteamericano, porque ellos no compran la carne argentina porque sea más barata, compran porque es la mejor del mundo. Sí. El mercado norteamericano, el consumidor, es muy exigente y consume carne argentina porque la carne argentina es la mejor del mundo, eso está fuera de duda. Entonces, por más que diga la secretaria lo que diga, el norteamericano va a ir a la búsqueda de calidad. ¿Vos por qué crees que hoy, vos que sos un hombre que has viajado y conocés, por qué crees que hoy encontrás algo que hace 15 años no se veía, que es vino argentino porque el vino argentino cada vez va mejorando su calidad. La gente demanda calidad. A mí me dijo, cuando yo estuve en China, me dijo una definición contundente un economista del gobierno chino, de alto nivel. Me dijo, mire, nosotros somos un gran productor de comida, pero apenas nos alcanza para la mitad. China tiene 20 veces la población de Argentina, o más. Para nosotros la comida es una necesidad estratégica, porque lo primero que tenemos que asegurarnos es que la gente coma. Eso sí, no estamos dispuestos a comprar cualquier cosa. Claro. Entonces, cuando el mercado tiene capacidad de compra calidad. El norteamericano va a comprar carne argentina tarde o temprano, porque la carne argentina, lo digo una vez más, es la mejor del mundo. Sí, tocaste el tema de los vinos y hay una información de que se ha considerado el vino de argentino, el Catana, como el mejor del mundo. Entonces eso es muy importante. Bien, ahora quiero volver a un tema que realmente es importante. Ahí se habla de un pacto correntino. ¿Qué es ese pacto correntino? Es el compromiso de que las metas y objetivos que son acordados con la sociedad se mantengan a través del tiempo, más allá de quien gobierne. Sí, ahora digamos, volviendo al tema una vez más al tema de Malvinas, la semana que viene vamos a tener un reportaje telefónico con el general Agüel para hablar un poco de ese tema. Sí, porque hoy Malvinas está teniendo un protagonismo diferente, sí, mucho más grande que años anteriores. Hoy Malvinas es una posición en un rediseño geoestratégico del mundo. Malvinas es cercanía a la Antártida, Malvinas es recursos gasíferos, recursos petroleros, recursos pesqueros. El Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, es decir, hoy el Atlántico Sur es una zona estratégica del mundo. Sí, ahora hay comentarios. Por eso los ingleses están haciendo una fortaleza militar. Sí. Y yo creo, y ojo, yo estoy en contra absolutamente de toda guerra, Toto, eso que quede claro. Sí. Pero un país como el nuestro, con un territorio que es el 8º más grande del mundo, en 200 países, donde tenemos reserva de materiales estratégicos, que somos uno de los 5 grandes productores de comida del mundo y que podemos producir todavía mucho más, no podemos no tener en la agenda política una política de defensa. ¿Y a qué gobernante escuchás vos o a qué legislador escuchás hablar de defensa? Así es. Bien, Pedro, muchas gracias por tu tiempo una vez más y damos por terminada esta entrevista y seguiremos de cerca toda la acción de la vicegobernación porque realmente, como decía al comienzo, se destaca por una participación activa en los problemas que hacen a la sociedad correntina, a nuestro pueblo. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a vos, Toto, por la visita, como siempre.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Bien, habrán podido observar ustedes el reportaje que le hicimos en la legislatura al doctor Pedro Brayal Pocar, que es, como vicegobernador, es presidente del Senado. Él ha manifestado su opinión sobre distintos aspectos que le hemos planteado, principalmente el desarrollo municipal. El desarrollo municipal es algo que debemos destacar, porque se dice que los municipios son el centro, el corazón de la democracia, y es así. Ahora también obtuvimos del vicegobernador la definición en algunos puntos clave. Él remarcó que García Mancilla merecía el respeto de todos los senadores y que demostró, eso lo decíamos también nosotros, demostró su fortaleza moral en el texto de su renuncia. Mientras que el doctor Brayal Pocar se limitó al análisis de Ariel Lijo, diciendo que no lo conocía y que no podía emitir opinión. Bien, todo esto nos lleva a una conclusión. No se puede mezclar la política con llevar jueces, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia y también a los tribunales inferiores. No se puede mezclar la capacidad con la política. Indudablemente, en el caso de la Suprema Corte, hubo conversaciones, en principio, entre el kirchnerismo y el gobierno de La Libertad Avanza. Pero después todo esto se rompió cuando algunas actitudes del gobierno nacional molestaron al kirchnerismo. Y también el kirchnerismo quiere tener participación en los más de 100 jueces federales que están vacantes, los juzgados federales, y quiere tener participación en quienes van y quienes no. Bien, quedamos así para nuestro próximo programa, donde seguramente tendremos más información para darles.